la charla va a ser en español, pero preparé unos slides, todos están en inglés porque justamente para hacer copy-paste del currículum vitae, pues era más fácil copiarlo tal cual y no empezar a traducir. Perfecto, Entonces, listo. va a ser, pues en inglés van a estar los slides simplemente por comodidad, pero pues obviamente siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Voy a hablar un poquito sobre cómo ha sido mi trayectoria. La idea no tanto de hablar sobre mí, sino también para poderlos motivar, eh, también mostrarles diferentes opciones que hay para ustedes en el futuro de estudios, viajes, poder ir a estudiar fuera de Colombia, en fin. Y para empezar esto, pues este es una gráfica de Tim Urban. Él escribió un libro online que se llama Wait But Why y simplemente muestra dónde estamos todos. Estamos en el presente es solo un instante que dura menos de un milisegundo, de un nanosegundo, de un femtosegundo, y básicamente un camino nos ha traído hasta acá, pero siempre, no importa nuestra edad, no importa por dónde hayamos andado, siempre va a haber un futuro abierto delante de nosotros y lo importante, yo creo, es no restringirnos, no limitarnos y aprovechar al máximo este futuro, pues que siempre se nos abre. Entonces, esta invitación que me hizo el ingeniero Giraldo también me ayudó a reflexionar un poquito sobre dónde estoy y dónde he estado y espero pues que, como les dije, esto sirva un poquito de también para responder preguntas sobre qué opciones tienen ustedes eh, a futuro, ¿no? Entonces, ya Juan, muchas gracias por la introducción. Hizo un poquito de comentarios sobre cuáles fueron mis estudios. Voy a simplemente usar este mapa de radar en diferentes áreas para mostrar, esto es en mi caso, diferentes áreas a las que yo le he dado énfasis a través de mi vida. Obviamente, cada uno de ustedes va a ser diferente, pero el hecho de que estén estudiando una ingeniería en la Javeriana pues eso significa que la parte de aprendizaje, el learning, pues es muy importante para todos ustedes. Luego, en el sentido del horario, tenemos enseñanza, investigación y servicio o extensión, que estas son, digamos, las tres áreas donde si uno se dedica a la vida académica, uno va a estar siempre en estas tres áreas, ¿no? Enseñanza, pues es no solamente dar cursos, es prepararlos, es diseño de currículum, preparar exámenes, investigación, pues como la palabra lo dice, pero no solamente es hacer investigación, sino muchas veces conseguir el dinero para la investigación, preparar todas las propuestas, ir a defender las propuestas, hacer todos los informes. Hay una parte bastante grande administrativa y burocrática en esta parte de investigación y servicio o extensión, no sé cómo lo llamen en la Javeriana, tal vez extensión, así también lo llamamos en la Universidad Nacional, que es toda la parte de colaboración con la universidad y con entes externos a la universidad, que eso puede incluir desde la parte administrativa, ser parte de comités en la universidad, pero también incluye ir a conferencias, ser mentor, por ejemplo, de organizaciones estudiantiles, hacer trabajos de consultoría, por ejemplo, fuera de la universidad, que compañías le pagan a la universidad, en fin, y este trabajo comunitario también. También añadí otras áreas como ventas y comunicación, que yo nunca pensé estar en ventas cuando me gradué, emprendimiento, entrepreneurship, y siempre lo que me ha gustado mucho, que es la parte de viajar, travel. Y también en parte por eso pues me encuentro hoy fuera del país. Entonces, voy a ir muy rápidamente, pues, por diferentes áreas de mi vida y ver, pues, cómo estas diferentes, estos, ¿cuántos? 7 puntos, han cambiado a lo largo de la vida. También, pues, mostrarles que nada está escrito, no sé dónde voy a estar en 5 años, y eso, pues, tampoco les debe preocupar tanto a ustedes, ¿no? Porque eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un futuro abierto. Así que, bueno, comenzando ya, como dijo Juan, pues yo terminé colegio en Bogotá, tuve la oportunidad de ir a Olimpiadas de Matemáticas y de Física. Esto me abrió opciones y me dio la oportunidad también de viajar antes de terminar mi bachillerato. Y estuve en Iberoamericanas en Uruguay, en Olimpiadas de Matemáticas Mundiales en Cuba. Luego en Física presté servicio militar, lo pongo aquí porque también el servicio militar me llevó a otro viaje al Sinaí, donde Colombia es parte de la Fuerza Multinacional y Observadores en la península del Sinaí, desde los tratados de Camp David, y Colombia todavía sigue allí. Y
de este viaje, pues en Egipto, tuve la oportunidad de ir a Egipto, Israel, y me devolví a Colombia, me terminaron la comisión para participar en las Olimpiadas de Física, que también la primera vez que Colombia participó fue el año en que yo estuve en Austria, en Olimpiadas de Física. Entonces, esto me dio pues la oportunidad de empezar a viajar. Ya de pequeño, pues también había tenido la oportunidad de viajar con mis padres, pues a Estados Unidos, y como que eso sembró un poquito la semillita de querer seguir viajando, y que se puede, aún con pocos recursos, se puede viajar. Ya en Colombia, pues terminé el pregrado en ingeniería eléctrica y en la Universidad Nacional en física. Primero lo terminé en la Javeriana, luego al año siguiente en física, y también gracias al resultado, gracias a la tesis de ingeniería eléctrica en la Javeriana, que era un sistema de adquisición de supervisión en video de transacciones en cajeros automáticos. Entonces, con esto, quien era nuestro mentor de tesis y con mis compañeros de tesis, formamos una compañía para comercializar la idea y el trabajo que hicimos en una tesis en la Javeriana. Sé que ahora ha cambiado un poquito la cuestión de las tesis en la Javeriana, pero y ahora hay muchas más oportunidades de hacer emprendimiento, apenas uno sale también. Entonces, esto pues fue algo que cuando yo estaba estudiando no me lo imaginaba, pero surgió y como que me motivó también a dar el siguiente paso. Entonces, seguí en Colombia unos años más. En Larcom Seguridad fue la compañía que nosotros hicimos. Aproveché pues para, por un lado, empecé a trabajar en la Universidad Nacional, que me ofrecieron un puesto permanente, hubo un concurso y tres de mis compañeros entramos como instructores a tiempo completo, profesores pues en la Universidad Nacional, eh, y allí pues también sí seguí mi maestría en teoría cuántica de campos. Entonces, también aquí en la Universidad Nacional, pues tuve la primera oportunidad de empezar a escribir o ayudar a escribir propuestas y obtuvimos una financiación en ese momento creo que fue Colciencias de $232,000, y con esto lo que hicimos fue comprar equipo para los laboratorios de electrónica y de física nuclear del Departamento de Física de la Universidad Nacional. Y aquí, pues también mi experiencia con la Javeriana, organizamos el laboratorio de electrónica de una forma muy parecida a como estaba en la Javeriana. Entonces, allí, pues, incluso fui un par de veces a la Javeriana para que me mostraran internamente cómo funcionaba todo y lo hicimos de esta manera. Entonces, aquí ya, pues, tuve un poquito más de experiencia, empecé a dar clases, entonces, en la parte de enseñanza, estaba haciendo investigación en teoría cuántica de campos, la parte de servicio, de hecho, también, porque como teníamos una compañía con mis compañeros de tesis y quien había sido nuestro director de tesis, entonces la compañía, de hecho, le pagaba a la Universidad Nacional para que yo tuviera 10 a 15 horas a la semana de trabajo con ellos. Y fue interesante porque pues pude vivir un poquito toda la parte de emprendimiento, ¿no? Y de los obstáculos y también pues todos los retos que hay para hacer emprendimiento. Este emprendimiento, bueno, yo después, en mi siguiente etapa, pues ya me vine a Estados Unidos a estudiar, entonces dejé la parte de la compañía siguió unos cuantos años más, eh, se instalaron, de hecho, estos sistemas que desarrollamos inicialmente en la Javeriana, en cajeros automáticos, en ese momento era Servibanca, entonces se instalaron muchos y luego, bueno, luego ya surgió la competencia, la compañía se transformó, etcétera, y, y eso pues fue una etapa que también aprendí mucho de esa etapa de ser emprendedor. Tuve la oportunidad también de viajar con un programa de la Compañía de Comercio y Exportación en Colombia. Fuimos con mi director de tesis a CeBIT. CeBIT es la feria más grande en Europa de computadores y elementos pues electrónicos, y allí pues realmente averiguamos muchísimo sobre y trajimos muchas ideas que continuamos usando para desarrollar nuestro producto, el que habíamos comenzado a desarrollar inicialmente en la Javeriana como pues tesis. Aquí es cuando luego, después de un par de años, eso realmente fueron 2 años no más, y luego ya decidí continuar mis estudios en Estados Unidos. Entonces, mi hermano ya, él terminó medicina
en el Rosario y se fue a hacer una maestría de salud pública en Harvard con ayuda del ICETEX. Sí, entonces nosotros pues no teníamos los medios para que nos fuéramos, pero gracias a una beca del ICETEX él se pudo ir. Yo también, con el trabajo que hice, estaba ya trabajando en la Nacional, en la Universidad Nacional en Física, y entonces con este trabajo también ahorré algo de dinero. Me presenté a varias universidades en Estados Unidos. Pasé en una donde tenía compañeros de la Javeriana ya estudiando en Penn State University, y entonces me fui para allí. En otras me rechazaron. Me acuerdo que solicité a MIT y me rechazaron y mi hermano, pues como estaba en Harvard, que es ahí junto, ambos en Boston, él fue hasta la oficina del Departamento de Ingeniería Eléctrica en MIT a preguntar y todo eso, que qué había pasado, pero bueno, él estaba más indignado que yo, pero eso solo demuestra pues que muchas veces eh, el rechazo pues es parte de la vida, ¿no? Y me aceptaron en unas, me rechazaban en otras, y eso está bien y está perfectamente normal. Y los fracasos, lo importante es que uno aprenda de ellos. Eh, entonces, pues me fui a Estados Unidos. Esta parte, yo quiero, no sé cuántos de ustedes quieran, por ejemplo, ir a, a hacer estudios de posgrado en otro sitio, pero realmente es algo que yo lo repetiría. O sea, no me arrepiento de haberlo hecho, a pesar de que no he regresado a Colombia para vivir, pues sí regreso todos los años, pero realmente el salir de Colombia te da una perspectiva totalmente diferente, te da experiencias totalmente diferentes. Siempre tienes la opción de regresar y si ustedes lo pueden hacer y quieren seguir sus estudios fuera, por favor háganlo. Muchas veces, o sea, en mi caso, ahorré trabajando un año para, yo me pagué el primer semestre de universidad en Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, pues allí obtuve yo no tenía para pagarme más que eso realmente, pero ya en Estados Unidos obtuve un assistantship, que es que te dan un estipendio más la matrícula por ayudar en las clases, ser un monitor, sí, o hacer investigación también, depende del tipo de assistantship. Y pues yo era estudiante internacional, yo no tenía la ciudadanía estadounidense ni nada, pero pues se consiguen ese tipo de becas, sobre todo en carreras técnicas, ¿no? Como ingeniería eléctrica, donde en Estados Unidos no hay suficientes estadounidenses que quieran estudiar esas carreras. Entonces, siempre los profesores están buscando gente buena para a quienes les pagan los estudios de posgrado. Así que sí hay muchas formas de estudiar en Estados Unidos. También tengo amigos que estudiaron en Alemania, otros estudiaron en España, tanto de la Javeriana como de Física de la Nacional. Obviamente el idioma es un problema, pero pues son cosas que uno aprende, muchas veces uno aprende en el camino, así que también si no dominan del todo el inglés o se quieren ir a otro sitio como Alemania a estudiar, pues también poco a poco, mis amigos que se fueron a la Javeriana, hay un acuerdo entre la Universidad Nacional de Alemania, entonces ellos durante un semestre estaban estudiando alemán y luego pues ya empezaban la universidad y así que todo se puede, ¿sí? No sé si hay preguntas sobre esta parte, dudas sobre opciones o cómo comenzar si alguien quiere estudiar en Estados Unidos, qué hacer primero. Bueno, pues Andrés, yo la verdad estoy sorprendido de tu trayectoria porque a diferencia de otros investigadores que pues he tenido la oportunidad de conocer, ellos pues apenas salen, casi que fue maestría, doctorado y a partir de ese momento full investigación, pero en tu caso creo que destaca el hecho de que empezaste por el lado de la empresa, del emprendimiento y siento que eso cambia un poco la perspectiva. ¿Consideras que eso, o como por qué si ya estando metido en el mundo del emprendimiento, saltar al mundo de la investigación? Siento que también, pues no sé si los demás tengan preguntas sobre cómo aplicar a todos estos procesos de doctorado o maestría en Estados Unidos. Valdría la pena que nos resumieses muy brevemente cuáles serían como los puntos más determinantes que marcan la diferencia porque todos sabemos, podemos llegar con buenas notas, podemos llegar con el idioma, pero ¿qué es eso que considerarías tú que los evaluadores o los profesores dicen, esto es lo que yo busco, si es el interés en un área, si es, bueno, esas serían como mis dos preguntas que yo tendría de esta primera sección. No sé si los demás invitados también tengan. Súper bienvenidas las preguntas.
Sí, perfecto. Entonces voy a empezar a responderlas y también cualquier otra pregunta. Bueno, lo importante es iniciar el proceso. Iniciar el proceso es, por ejemplo, para Estados Unidos es necesario presentar el TOEFL, ¿sí? El Test of English as a Foreign Language, eh, y empezar a solicitar ingreso a universidades. Yo tengo amigos colombianos que fueron a estudiar también a Penn State, que, por ejemplo, no hablaban bien inglés. Ellos, algunos lo que hicieron fue, se fueron a estudiar un mes, perdón, un semestre de inglés en la universidad, que eso también se puede hacer. Primero, empezar como estudiante, pero de un segundo idioma, de inglés como segunda lengua, en la universidad, y luego allí mismo solicitaron ingreso a la universidad. Sí. Hicieron, pues estaban haciendo todo el proceso. Y hacerlo en persona a veces es más fácil porque uno puede hablar con los profesores, conseguir las becas, sí, allí para que te paguen, pero lo importante es iniciarlo. Y es donde tal vez mucha gente, pues porque eso es una cantidad de papeleo y hay que hacer cartas y hay que obtener cartas de recomendación y la transcripción de todas las notas al inglés y hay que, o sea, es todo un proceso. Sí, yo, por ejemplo, para ahorrar dinero, pues la transcripción de notas a inglés las hice yo mismo. Luego, una persona que era un traductor certificado, entonces, pues me cobró algo bien poco para, pues, certificar que la traducción era fiel copia del original y todo esto, porque pues tenía que enviar toda la documentación a Estados Unidos. Entonces, sí hay una cantidad de procesos que hacer de trámites, pero también para eso no la hagan solos. Hay muchas instituciones que ayudan, gente que ya ha pasado por el proceso, el, eh, el Instituto Colomboamericano te ayuda. Hay muchos sitios donde puedes buscar ayuda. Sí, el mismo ICETEX para becas de estudio fuera, también económicamente pues hay ayudas. Entonces, lo importante es como iniciar ese proceso que puede ser un poquito largo, dispendioso y aburrido, pero pues lo importante es hacerlo. Como dije, hay amigos que se fueron a Alemania, otros se fueron a España, tengo gente que hizo en Francia, bueno, más en Estados Unidos. He conocido aquí en Puerto Rico, donde vivo actualmente, gente que se ha venido a Puerto Rico a hacer la maestría también por el idioma, porque aquí en Puerto Rico, aunque es parte de Estados Unidos, pues todo es en español, clases y todo eso en español. Entonces también ha sido, para algunos ha sido un punto intermedio que hicieron, por ejemplo, maestría en Puerto Rico mientras aprendían inglés y luego se fueron a Estados Unidos. Un amigo, de hecho, se casó con una puertorriqueña estando aquí y luego se fue a hacer el doctorado en Penn State. Entonces consiguió aquí en Puerto Rico no solo la maestría y y el trampolín para irse pues a Penn State, sino también se terminó casando mientras estaba viviendo acá. Así que pues el salir de Colombia abre muchas perspectivas y si lo pueden hacer, pues es mi recomendación número uno de todo esto, ¿no? La parte de emprendimiento me ayudó muchísimo para futuro, no sabía. Y como yo estaba haciendo simultáneamente la parte de emprendimiento y la parte de la maestría en física, pues fue algo como que se fue surgiendo, ¿no? Eh, si hay preguntas, también paro o si no sigo con... Seguimos entonces, Juan Pablo. Ok. Bueno, y la otra pregunta que te tenía que es, cuando ya una vez que empezaste con todo lo de la empresa y estabas metido en el mundo empresarial, ¿por qué tomar la decisión de, bueno, hacer la maestría, hacer el doctorado, como volver a este mundo académico y estar... Exacto. Yo nunca dejé la parte académica porque simultáneamente, digamos, yo me gradué de la Javeriana, empezamos la compañía ahí mismo y mientras tanto acababa de terminar, bueno, ya en la Nacional había terminado un año antes, entonces había comenzado la maestría y había surgido esta posibilidad de ser profesor en la Nacional. Y entonces, como que simultáneamente fue la parte de hacer empresa y de seguir con la parte de investigación. Eh, Irme por el lado de teoría cuántica de campos y relatividad general era algo que yo no entendía, que no, pues siempre me había llamado la atención y entonces dije, bueno, quiero saber qué es exactamente y si me voy a dedicar a esta área o no. Así que también fue una oportunidad de, así como veía la parte de emprendimiento por un lado, veía la parte, pues, esta de teoría, de físico teórico, pues, y entonces fue algo como simultáneo. Y después, pues, decidí irme.
porque pues sabía que también era el momento para irme, porque si seguía con la parte de empresas, de, de hacer empresa, pues seguramente me hubiera quedado en Colombia y yo quería pues viajar, ver qué era eso, estudiar afuera, todo eso. Y así que por eso también hice, y para hacer más investigación, ¿no? Aquí creo que sí, aquí si ustedes ven, esto es de mi tesis de maestría, una página de un apéndice de unos cálculos y, bueno, unos cálculos de lo que se llama un cálculo de teoría cuántica de campos a un loop. Si ustedes me piden explicar cualquiera de esos símbolos en este momento, yo no tengo absolutamente la menor idea de qué representan. Entonces, no seguí por esa área. Lo hice, así que también es válido que a veces a uno le interesa un área y uno dice, bueno, bien interesante y todo, pero yo volví después más al área de óptica, aunque seguía un poquito con el área de óptica cuántica, pero lo que es teoría cuántica de campos y ser físico teórico, dije, no, 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 ya sé lo que es, entonces me devolví. Así que también uno puede eh, simplemente, no necesariamente la progresión va a ser lineal en la vida y seguramente no lo es, o sea, casi nunca lo es. Súper Eh, bien, me parece una respuesta muy pertinente, Andrés. Y bueno, ya que ya vamos a entrar en materia, sigamos y más adelante me gustaría que nos marcases esa diferencia como, bueno, óptica, cuando uno dice en óptica, uno siempre piensa en la luz, en lentes, en el optómetra, el oftalmólogo, toda esa parte como muy geométrica. Valdría la pena también nos pudieses mencionar un poquito, bueno, óptica cuántica, ¿a qué se refiere? Pero dale y eso que vaya surgiendo espontáneamente. Perfecto. Y lo voy a hablar un poquito de esto. No preparé así una presentación, digamos, de la parte de mía de tesis ni de investigación en maestría o en doctorado, pero voy a hablar un poquito en esta parte. Entonces, ya en Estados Unidos, en Penn State, llegué, ya había un compañero mío de la Javeriana, estaba allí, que había empezado un año antes, su doctorado también en ingeniería eléctrica. De hecho, me fui a vivir con él. El primer año yo estuve viviendo en la universidad, luego el segundo año en adelante estuve viviendo con otros colombianos, incluyéndolo a él. Luego a los 2 años llegó otro compañero también de la Javeriana. Así que teníamos un grupo de gente de la Javeriana, muchos más colombianos, gente de Latinoamérica. Y bueno, aquí empecé a hacer primero la maestría. Realmente yo llegué para hacer el doctorado, pero pues parte del doctorado era que no podía hacer una maestría sin mucho esfuerzo adicional. También me habían ofrecido un internado en General Electric y entonces con el internado de General Electric me iban a pagar más, esto es en un verano, me iban a pagar más si yo tenía una maestría, entonces pues hice la maestría también en parte por eso y porque no tenía que hacerla como tal, porque pues ya estaba en el programa de doctorado. Así que la maestría fue en óptica no lineal. Ahora, la parte de óptica, sí, una parte de óptica es la óptica geométrica, pero está la parte también de ondas, donde las ondas electromagnéticas se tratan más como ondas, no como partículas. Y luego está ya la representación más exacta de los fotones, que es una representación cuántica con operadores creación-destrucción. Y también como los fotones en sí no sirven para nada si no interactúan con la materia, entonces la materia también a nivel de átomos y moléculas se expresa con niveles atómicos. Bueno, en el caso de átomos, tienen niveles atómicos y eso también en mecánica cuántica se expresa pues con los diferentes niveles energéticos de un átomo y también hay lo que se llaman operadores de cada uno de esos niveles. Y óptica cuántica es justamente eso, considerar la representación cuántica de los fotones y la representación cuántica de la materia y hacer toda la evolución que hay que hacer cuando interactúan uno con el otro. Se puede volver muy, muy complicado. Para hacerlo menos complicado, casi todo lo que yo hice durante la maestría y el doctorado era una representación semiclásica donde la materia, las moléculas o los átomos se consideraban los niveles cuánticos de los átomos, pero la luz sí se considera a nivel clásico, como una onda electromagnética, clásicamente sin cuantizar el campo electromagnético. Entonces, eso pues permitía básicamente hacer simulaciones. Tanto la maestría como el doctorado, pues gran parte fue de teoría, eran básicamente simulaciones que era resolver sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales, ¿sí? Sistemas acoplados, y entonces era gran parte, era computacional.
Por eso también el minor en High Performance Computing, porque pues era una forma de acelerar pues eh, todos estos cómputos, ¿no? Si uno en vez de tener un núcleo, un core, pues tiene muchos cores y hace obviamente eh, cálculos en paralelo, pues realmente eh, va uno a avanzar mucho más rápido. Entonces, pues aquí aprendí que MPI, en fin, yo sé que también en el grupo ustedes, eh, algo me mencionó el ingeniero Giraldo de esto, y aquí también esta experiencia realmente fue muy buena, fueron 6 años en Penn State, conocí mucha gente, tuve la oportunidad de viajar a conferencias en todo Estados Unidos, fuera de Estados Unidos también, a Italia específicamente, que cada 2 años hay una conferencia en Italia. Empecé también a enseñar en esta parte, pero básicamente fue aprender y hacer investigación. Y ya en la parte de las conferencias, entonces ahí es donde la parte de venta y comunicaciones también hay que desarrollarla un poquito más. La parte de emprendimiento era cero, así que ahí no hubo nada de emprendimiento. Luego, mi director, mi mentor pues, de tesis, me pidió que continuara con él una vez terminé el doctorado. Em, Perdón, aquí. Así que continué en el mismo grupo, tal vez lo mejor hubiera sido salir a otro grupo simplemente por tener más experiencia, pero entonces continué el postdoc con el mismo grupo, pero aquí también ya haciendo otras cosas. Ya empecé también como profesor en Penn State eh, a dar cursos, normalmente daba 2 cursos al semestre y el resto pues se hacía investigación. Seguí viajando mucho para conferencias, fui también mentor a nivel de estudiantes, fui co-chair, es decir, que en las conferencias hacía pues todas las presentaciones, preguntas, etcétera, en una de las sesiones de la conferencia. Escribía artículos, la gran mayoría siempre las escribía pues mi mentor, la gente con la que trabajábamos, pero poco a poco también tenía más responsabilidad de escribir artículos en inglés. Y también trabajamos, al principio, yo no participaba tanto en el desarrollo de propuestas, pero poco a poco fui empezando a participar más en desarrollo de propuestas, que normalmente era al estar en Estados Unidos, con National Science Foundation, NSF, con también el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa da muchísimo dinero. Entonces, el Departamento de Defensa, por ejemplo, aquí ustedes ven unos acrónimos, USA FOSR es United States Air Force Office of Research. Entonces, de la Fuerza Aérea también había eh, entidades similares, por ejemplo, con la del Ejército, sí, la Oficina de Investigación del Ejército, y diferentes programas de NSF, el Departamento de Defensa, también DoD es Department of Defense. Así que aquí también uno pasa a un poco más la parte de, bueno, investigación y de servicio al estar ya en la universidad, ser parte de comités, etcétera. Sí, y hacer pues todo lo que es mentoría, en fin. Eh, Aquí pues ya era como tiempo completo, era ser profesor. Estuve allí, luego solicité un par de posiciones, no me salieron y por cuestiones de familia decidí venirme a Puerto Rico. Entonces, y me vine a Puerto Rico sin tener un trabajo aquí en Puerto Rico. Entonces, a veces también es bueno hacer eso, como que lanzarse al agua y ver qué pasa. Obviamente, con cierta preparación, tampoco es ser irresponsable, pero ahí como que inició otra parte de mi vida, digamos, en Puerto Rico. Finalmente, yo llegué, di clases en una universidad, de hecho participé en algo de investigación en esa universidad también, pero no era a tiempo completo, estaba dando 2 clases al semestre. Y luego, pues ya a raíz de networking con también un amigo de la Javeriana que estaba en Miami trabajando en AT&T, entonces el grupo en el que él trabajaba también trabajan aquí en Puerto Rico. Y entonces ahí fue cuando entré a ventas y en la parte corporativa, algo ventas que yo nunca me imaginé. Digamos que había trabajado un poquito en la parte de emprendimiento cuando tuvimos la compañía en Colombia, pues hacíamos presentaciones de ventas en últimas, pero pues esto ya era ventas tiempo completo con unas ciertas metas mensuales, trimestrales y anuales. Y
obtuve pues esta posición gracias, como les dije, a mi amigo de la Javeriana, que, que él estaba en Miami. Entonces estuve 4 años, sí, casi 4 años en AT&T. Eh, el título oficial era director de cuenta en el grupo global de clientes. Trabajaba con todo lo que era farmacéuticas, bancos, industrias grandes, de todas las compañías pues, grandes que ustedes escuchan, que AbbVie, Amgen, Merck, bancos, BBVA, todo ese tipo de compañías grandes y aquí se les manejaba los sistemas de comunicación, básicamente de fibra óptica, en fin. Eh, Estaba la parte de ventas, estaba la parte, aprendí mucho también en la parte de, o un poco, en la parte de implementación de fibra y todo eso, porque quien era nuestro ingeniero del grupo, éramos un grupo bien pequeño aquí en Puerto Rico, éramos 3 personas, después fuimos solo 2 personas, manejábamos pues 53 millones de dólares de nuestro módulo y quien era nuestro ingeniero aquí se retiró porque hubo muchos cambios en AT&T y él se retiró y yo terminé pues haciendo como prediseños para varias de los proyectos que teníamos. Uno en particular que yo hice el prediseño fue para una de las películas de Pirates of the Caribbean, de Piratas del Caribe, que filmaron aquí en Puerto Rico y entonces AT&T, pues yo les vendí la solución de comunicaciones, necesitaban comunicaciones de alta velocidad para comunicarse con los estudios en California y pues eso necesitaban una comunicación, no recuerdo cuánto era en ese entonces, pero pues era una fibra óptica dedicada para que pudiera comunicarse directamente con Hollywood. Entonces, yo hice pues el prediseño de eso y ahí aprendí un poquito, como estaba mi compañera pues era de ventas, no sabía nada de ingeniería. Siendo ingeniero, pues obviamente eso me facilitó hacer el prediseño y poder echar a andar esa propuesta. Entonces uno nunca sabe a dónde va a llegar. Y bueno, después de esto voy a terminar en 5 minutos, hacerlo rápidamente para luego hacer preguntas, tener, aceptar preguntas, ¿no? Luego, estando aquí en Puerto Rico, estaban estableciendo un instituto de fotónica. Yo solicité, no conocía a nadie, pero solicité para el puesto. Y entonces así fue como llegué a ser subdirector de un nuevo instituto de fotónica en Puerto Rico, asociado a una universidad. Volví otra vez a la academia después de estar en, eh, en la empresa y fui entonces subdirector de ese instituto. Volví a ser profesor. Aquí pues fue desarrollar, hacer propuestas, ganamos propuestas por 7, casi 8 millones de dólares. Desarrollamos un programa técnico y un programa asociado de 2 años también. Estábamos trabajando en investigación también con estudiantes, la mayoría de pregrado de ingeniería y de ciencias de esta universidad, se llama Universidad Ana Geméndez. Y nuevamente, pues viajé mucho para conferencias en muchos sitios. Daba también a raíz de contactos que hicimos, daba charlas en verano y cursos en verano para población hispana en Estados Unidos. Entonces, en todo el Midwest, que es como Ohio, Illinois, o sea, Chicago, toda esa parte, durante unos 4 años estuve dando en el verano charlas y cursos cortos de 1 y 2 semanas. Eran estudiantes, la mayoría eran estudiantes de, de bachillerato y para que se interesaban por la ciencia. Y entonces como eran estudiantes hispanos, las presentaciones eran bilingües, ¿no? Parte en inglés, parte en español, de acuerdo pues al nivel de inglés o de español que hablaran. Entonces fue muy interesante esta parte de lo que llaman en inglés outreach, ¿no? Y pues seguí obviamente como mentor de estudiantes. Aquí tuve la oportunidad también de ser lo que llaman PI, investigador principal en muchos proyectos. Dentro de ellos hubo uno con el Observatorio de Arecibo, en donde yo era investigador principal. La universidad donde estaba era una de las universidades que manejaba el observatorio de Arecibo, que tal vez ustedes han escuchado o aparecido en varias películas. Y entonces tuve la oportunidad pues de estar allí en el observatorio y manejar varios proyectos allí. Y luego, hace ya 3 años, renuncié, digamos, a esto, porque pues el instituto cerró, o lo decidimos cerrar, pues unos cambios que hubo en la universidad, en fin. Y entonces también ya me dediqué más, tenía un dinero ahorrado,
compré propiedades, hice nuevamente por la parte de emprendimiento, después de analizar varios negocios, pues esto me fui a algo totalmente diferente, que es una compañía tenemos actualmente una compañía de, digamos, de finca raíz, en el sentido de que manejamos pues nuestros propios edificios, parte lo tenemos en Airbnb, que es Short Term Rental, pero seguía haciendo consultoría en fotónica, en quant computing. Traímos, hace 2 años traje personas aquí a Puerto Rico, que dimos varias conferencias en Puerto Rico, fuimos a 4 universidades y también esto me da un poco de tiempo para aprender cosas que yo siempre había querido aprender y no había tenido el tiempo para aprenderlas en Data Science, Machine Learning, Quant Computing. Me certifiqué en Quant Computing en Qiskit, en fin, AI, inteligencia artificial. Hace 2 meses o algo así, pues tuve un certificado de GitHub, GitHub Copilot, entonces cosas así. Ya para terminar, para responder a preguntas, simplemente quería decir, aquí pues está como mi trayectoria. Siempre me ha gustado mucho la parte de viajar y la parte de aprender, así que eso es una constante a lo largo de mi vida. Eh, pero lo importante también es que el networking es bien importante. Ustedes cuando se gradúen van a tener muchos compañeros, muchos amigos de universidad que van a estar por todo el mundo. Entonces no pierdan esos contactos. Ahora es más fácil que nunca con LinkedIn, grupos de WhatsApp, etcétera. También a medida que ustedes van progresando, las prioridades cambian. En algún momento puede ser estudios, en otro momento puede ser la familia, y eso está bien. Sí, simplemente en cada momento pues van cambiando las prioridades y seguro también en cada momento, cada cierto tiempo, hay momentos que nos definen a todos. Yo estaba en Pensilvania cuando el ataque pues, del 2001 contra las Torres Gemelas, uno de los aviones cayó en Pensilvania y entonces esto pues fue, yo estaba en el laboratorio, eh, como a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, y pues eso fue, estando en Estados Unidos, pues el impacto fue mucho más fuerte, ¿no? Yo estaba en Puerto Rico en el 2017 con el huracán María, también esto nos dejó como, yo estuve aquí como más de un mes sin agua y como un mes y medio sin luz. Uno aprende a vivir esas cosas también. Hoy, esta mañana en España, han estado sin luz todo el día. Para nosotros eso ya es casi que normal, o sea que desafortunadamente, bueno, la pandemia en 2020 y al final del 2020, en diciembre primero del 2020, también se cayó el Observatorio de Arecibo. Creo que aquí ha puesto una foto. Este es lo que era el Observatorio de Arecibo. Eh, y aquí en la parte de arriba, esta es una foto con estudiantes del programa que yo dirigía en la parte de arriba del observatorio. Estos estudiantes los traíamos y ellos trabajaban con los diferentes científicos del observatorio durante un verano haciendo un proyecto de investigación, estudiantes de pregrado. Entonces, esta plataforma pues fue la que se cayó en el 2001 y ahí fue pues después de 50 y pico de años fue el fin del Observatorio de Arecibo. Abajo está el huracán María que nos azotó en el 2017. Entonces ustedes pues ya todos hemos vivido por pasamos la pandemia, eso es uno de esos momentos que nos define. Así que muchas gracias. Nuevamente, simplemente quería dejar esta cita en inglés, no encontré la traducción buena en español, pero esta cita yo la puse, la encontré inicialmente en el libro de Contact de Carl Sagan, la novela, que de hecho fue filmada parte en el Observatorio de Arecibo, y esta la puse en mi tesis, como decía mis compañeros de tesis de la Javeriana y de la Nacional. Bueno, la Nacional yo hice la tesis solo, y entonces está ahí en la tesis, y simplemente es pues como la esperanza siempre que tenemos como seres humanos al futuro y a través de la innovación, del intelecto, pues esa esperanza que siempre hay, ¿no? De ser más que simplemente materia o un grupo de átomos. Así que muchas gracias. Sé que, bueno, 1:48. Ahora sí me gustaría, esta última 20 minutos estuve hablando solo, pero me encantaría ahora sí aceptar preguntas y, y comentarios. O hablar de la parte de óptica, ¿no? También. Bueno, Andrés, no, muchísimas gracias a ti por semejante presentación a lo largo de tu vida, empezando por tu forma de presentar el diagrama. Me parece una forma muy creativa, muy interesante de presentar todos los focos que has tenido en el horizonte a lo largo de tu vida.
Y bueno, por mi parte, no queda más que agradecimiento por este espacio, mucha motivación también por arriesgarse en la vida a las oportunidades que se vayan presentando, a los cambios, a saberse adaptar. Yo solo tendría una última pregunta y sería, bueno, de todos estos momentos que has tenido a lo largo de tu vida, ¿qué expectativas tendrías de lo que viene? Y bueno, ¿cómo crees tú que sigue este gran camino? Si seguirá dando vueltas o ya como que se estabilizó. Y bueno, también invitar a los que estén presentes si tienen dudas o inquietudes. Exacto, los invito para que por favor levanten la mano entonces también o simplemente hablen las personas que nos están acompañando. Y bueno, yo todavía no me voy a retirar, pero digamos, el tener apartamentos por Airbnb, por ponerlo así de forma directa, pues me da una estabilidad. Pues tengo mi pensión, lo que llaman aquí en Estados Unidos el 401k, sí, y el seguro social, pero también el tener una compañía y unos edificios y que eso dan una renta, pues también da como a futuro, que es bien importante esa parte, da una cierta estabilidad económica, mucha estabilidad económica y me da mucha libertad para seguir adelante. Entonces, estos últimos 3 años he estado muy dedicado a esa parte, olvidándome de la parte de investigación, aunque he seguido tomando cursos, pero sí, para el futuro cercano tenemos que, con mi colega, quien fue director del Instituto de Fotónica aquí en Puerto Rico, él actualmente trabaja en la Fundación Nacional de Ciencias en Washington, D.C. Él va a regresarse en julio. El próximo mes tenemos un par de reuniones con unas compañías y unos profesores en Estados Unidos para continuar haciendo investigación en fotónica. Sí, entonces ya sería más a nivel de consultor. Él y yo lo haríamos a nivel de consultoría, como por nuestra cuenta, no vinculados con la universidad. Es una compañía y universidades con las que hemos trabajado antes, que hemos colaborado aquí desde Puerto Rico. Entonces, esa es parte del networking, que es bien importante. Tú conoces mucha gente durante tu carrera y ya que ya pronto voy a tener más tiempo, pues quiero volver a esa parte de consulting y de trabajar, no tiempo completo, pero posiblemente medio tiempo en esto, en la parte de fotónica. Ya también llega un momento en donde como que ya no hay nada más que probar y hay otras prioridades que la familia, la estabilidad, más balance, work-life balance, lo que llaman, entre el trabajo y la vida. Entonces también, afortunadamente, tengo cierta independencia financiera que ya me da la posibilidad de escoger qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Así que, bueno, eso también es bueno. Si yo tengo un amigo, de hecho, de física, bueno, conocido, o sea, un colega, yo estudié con él física en la Nacional, él se fue a España a hacer el doctorado y cuando él estaba haciendo el doctorado, como que puso ahí una empresa de colchones, de venta de colchones o importación, exportación de colchones, algo así, algo nada que ver con física. Y no sé qué pasó con él realmente, porque con él sí perdí total contacto, que espero que le esté yendo muy bien. Pero si eso es lo que decían, perfecto. Está muy, muy bien. Yo tengo amigos de la Javeriana que han hecho de todo, desde quienes han seguido por la investigación, trabajan en compañías aquí en Estados Unidos o en Colombia. Hay quienes no hacen absolutamente nada que ver con electrónica ni con ingeniería. Han ido por la parte de ventas, de mercadeo, y no importa, eso está bien, no es tiempo perdido, porque todas esas experiencias siempre te van moldeando, ¿no? Entonces lo importante es como no tener, o sea, siempre vamos a tener miedo, pero entonces tratar de superar ese miedo, hacer las cosas así sea con miedo y como decía aquí en este slide, nosotros estamos aquí en este punto central y pues el futuro se abre. Y eso no importa si uno tiene 20 años, si uno tiene 40 años, si uno tiene 60 años, siempre tenemos esta posibilidad. Entonces, seguir para adelante, tratar de hacer nuestros sueños de realidad. eh, Obviamente, a veces hay que hacer un salto al vacío, entonces, con ciertos, o sea, tampoco uno va a tirarse al vacío sin tener ningún tipo de red de seguridad, pero sí los invito a que ustedes que están iniciando en la parte profesional, pues exploren lo que quieran explorar. Hoy en día
la cantidad de información, de hecho, es abrumadora, pero no importa, siempre va a haber demasiada información, el universo va a ser más complicado de lo que nosotros queremos, pero, y esto lo digo sin tener en cuenta, por ejemplo, el último mensaje que nos envió el ingeniero Giraldo sobre, a ver si lo tengo aquí, eh, o si alguien me ayuda sobre qué era este último mensaje de, ok, Space-Time Topological Events in Photonic. Bueno, era de geometría del espacio-tiempo. Entonces, eso es todavía más complicado, pero la vida ya es suficientemente complicada sin meternos a ponernos a ver relatividad general y photonic band gaps, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, que son bien interesantes. Entonces, si a ustedes les interesa, váyanse por allá. Y así no tendrán ninguna, podrán después de 20 años decir, perfecto, yo hice lo que quería. Así que mi ánimo con esto es invitarlos a que superar pues todos los miedos que todos los tenemos y todos tenemos miedo a futuro. Las excusas también, superar las excusas de que no tengo dinero, de que no soy lo suficientemente inteligente, que mi inglés no está tan bueno, que me quiero ir a Alemania y no sé alemán. Esas son todas excusas. Eh, un libro decía, te dan una cita que decía, argue about your limitations and sure enough, they are yours. ¿No? Que si nosotros empezamos a argumentar sobre todas las limitaciones que tenemos, pues sí, de seguro esas son nuestras limitaciones. Y entonces hay que superar esas limitaciones que nos autoimponemos para pues que el futuro sea realmente un futuro abierto para nosotros. Y no importa lo que quieran estudiar, no importa si quieren hacer empresa. Yo todavía no estoy seguro si quiero hacer empresa o no. Es posible que la haga, pero no sé lo que cuesta hacerla. Entonces ya como estoy en este momento, pues ya tengo una compañía, esa compañía pues voy a seguir de finca raíz. Me gustaría hacer algo, pero no siendo ni CEO ni presidente ni nada, pero tener un socio que se encargue de toda la parte comercial y yo hago la parte de desarrollo, porque todavía esa parte me gusta. Entonces también es eso, alinearse y hacer networking con la gente que ustedes necesiten. Es ojalá con personas que sean más inteligentes que ustedes, que unos, y así entonces lo empujan a uno para hacer todo cada vez mejor. Súper Y, satisfecho con tus respuestas, Andrés. Muchísimas gracias. y si hay preguntas o preguntas de fotónica o de, bueno, Photonics Band Gap, que vi parte de lo que Juan Carlos envió por allí en el chat, también con mucho gusto. Bueno, pues de momento no hay preguntas de los que Perfecto. tenemos presentes, pero yo creo que el mensaje que nos transmites es más que maravilloso y mucha gratitud por mostrarnos todo lo que se puede hacer en distintas áreas de la ingeniería, de los negocios y pues en el camino de la vida, ¿no? Así que gratitud por este espacio, Andrés. Y bueno, no sé si más adelante surjan preguntas a futuro, si te las podamos mandar un correo como Andrés, volviendo a ver la charla, oye, ¿y esto qué pasó? ¿Cómo sería esto? Cuéntanos más de este tema. Encantados de poder contar con esa disposición tuya para seguir respondiendo nuestras inquietudes. Con mucho gusto, Juan. También si alguna persona quiere contactarme sobre cómo venir a estudiar en Puerto Rico, en Estados Unidos, qué necesita, pues con muchísimo gusto. Tengo contactos que son profesores en universidades en Estados Unidos, así que también, si no lo han pensado, piénsenlo. Tengo varios compañeros de la Javeriana, algunos hicieron maestría, otros hicieron doctorado, algunos se volvieron a Colombia, otros siguen en Estados Unidos trabajando, pero realmente el salir del país te ofrece una oportunidad única, porque te cambia la perspectiva. Sí, y yo ahora estoy en Puerto Rico, que es una isla pequeña, relativamente pequeña, pero también el haber estado en Estados Unidos, el saber, digamos, de lo que soy capaz y las oportunidades que hay, y sobre todo la cantidad de gente con la que uno puede contar, porque nada de esto lo hace uno solo, sino siempre es con todas las personas que te apoyan, que te dan la mano, que entonces saber que uno cuenta con todo este engranaje de personas, pues también hace que le pierdas un poquito el miedo a meterte en nuevas cosas. Así que los invito pues a eso, ¿no? A seguir adelante,
a pensar qué es lo que quieren y con miedo y todo, pues hacer las cosas. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Giraldo también por la invitación. Y bueno, espero poder, estoy en el WhatsApp del grupo, así que espero poder colaborar de alguna manera eh, con el grupo de Computational Physics. Pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, siendo ya la una, súper puntuales, respetando el tiempo de todos, agradecemos también de su asistencia, de su participación y nuevamente, Andrés, gracias por este espacio. Que tengas un excelente resto de día. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo. Gracias. Muchas gracias, Muchas Andrés. gracias por la charla, ingeniero. Muchas gracias a todos por haber escuchado y aguantarme una hora. Por el Gracias, Juan contrario, Carlos. todo un placer escucharte, Andrés. Ok, gracias. Hasta luego.